Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Un martes que es 12 de noviembre. En esta fecha la Iglesia celebra la memoria de San Josafat, un santo bastante poco conocido entre nosotros. Está lejos de nosotros en el tiempo y en el espacio, porque es un santo que vivió en el último cuarto del siglo XVI y en el primero del siglo XVII, y vivió en Ucrania, que para entonces pues tenía muy poca vinculación, muy poca relación con España. Él nació en 1580 de padres ortodoxos, por tanto nació en el cisma, separado de la Iglesia católica, pero se convirtió a la fe católica y se hizo monje ya como católico en la orden monástica de San Basilio, que ha tenido siempre mucha importancia en el oriente cristiano. Fue sacerdote y posteriormente fue elegido obispo en Ucrania, obispo de Polotsk. En este puesto, como obispo, él trabajó incansablemente por la unión de los cristianos ucranianos, para la unión de la Iglesia ortodoxa cismática con la Iglesia católica. Fue temido por sus adversarios, pero que era un hombre elocuente, no sólo con una elocuencia y dulzura extraordinaria de palabras, sino también con sus obras, con su amor, con su mansedumbre, con su valentía y con su generosidad extraordinarias. Le temían sus enemigos porque él robaba corazones, como San Francisco de Sales, que también fue temido por los herejes porque atraía hacia la Iglesia católica, de nuevo hacia la Iglesia católica, muchísimas almas, con la persuasión de sus palabras, pero sobre todo con sus obras, con sus gestos. Perseguido a muerte por sus enemigos, finalmente, en el año 1623, con sólo 43 años de edad, fue asesinado bárbaramente. Inmediatamente fue aclamado y reconocido como santo mártir. Escuchamos la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura es de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 1 al 8 y 11 al 14, que dicen así: Querido hermano, habla de lo que es conforme a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas igualmente sean en su comportamiento como conviene a personas religiosas. No sean calumniadoras, ni se envicien con el vino, sean maestras del bien, que inspiren buenos principios a las jóvenes, enseñándoles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea maldecida. A los jóvenes exhórtalos también a que sean sensatos. Muéstrate en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza sé íntegro y grave, irreprochable en la sana doctrina, a fin de que los adversarios sientan vergüenza al no poder decir nada malo de nosotros. Pues se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. En estas cartas pastorales, Pablo no insiste sobre todo en un contenido doctrinal, sino en una exhortación de tipo moral. A los pastores, a Tito, o en las dos cartas a Timoteo, les recuerda sus deberes como obispos de la Iglesia, como pastores de la Iglesia, cómo tienen que vivir ellos para ser modelos del rebaño y cómo tienen que exhortar a los miembros de sus comunidades. Esto es lo que hace Pablo ahora en este segundo capítulo que hemos estado leyendo. Habla de lo que es conforme a la sana doctrina. Lo primero, antes de obrar bien, hay que creer bien. Si no se cree bien, difícilmente se actúa bien. Por tanto, no podemos nosotros contraponer la doctrina a la praxis. No podemos decir lo importante es ser buenos, ser honrados, actuar correctamente. No, tan importante como ser buenos y actuar correctamente es creer bien, abrazarse a la verdad. Sólo de la verdad saldrá una vida justa y santa, un actuar correcto. Empieza dando consejos a los ancianos y a las ancianas. A los ancianos que sean sobrios. En la tercera edad a veces se caracteriza por mucho tiempo libre, se ha terminado la vida laboral, y una persona que puede dedicarse a realizar obras buenas y a edificar a los jóvenes, o puede dedicarse a matar el tiempo libre, matar el rato, entregándose a vicios, a gastos innecesarios. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, que no actúen queriendo hacer cosas que no son propias de su edad, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, sanos espiritualmente hablando, en la fe, buena doctrina, en el amor y en la paciencia, porque hay que avezarse, acostumbrarse a sufrir, a padecer los achaques con paciencia. Las ancianas, esto es un modelo de lo políticamente incorrecto que nos presenta San Pablo. Igualmente, dice, en su comportamiento sean conforme a como deben ser las personas religiosas. Que se les note que son ancianas de la comunidad, que son ancianas de Cristo, cuya vida es el Evangelio. Que no sean calumniadoras, que no les dé por abusar de el uso de la palabra criticando a los demás, desde una inactividad forzosa, criticar a los demás cayendo de la murmuración en la calumnia. Que no se envicien con el vino, también eso podría ser fruto de un excesivo tiempo libre, o para, de alguna manera, consolar la soledad, si fueran viudas estas ancianas. Que sean maestras del bien,
que inspiren buenos principios a las jóvenes. El testimonio de las personas mayores es fundamental, enseñándoles a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué importante, a veces hay personas mayores que de buena fe o de mala fe se entremeten en las familias, aconsejan mal a las mujeres más jóvenes, indisponiéndolas contra sus maridos, no enseñándoles las virtudes y el amor que es servicial, paciente, sino al contrario, más bien incitándolas a la rebeldía, a la defensa ardiente de sus derechos, con olvido de su vocación matrimonial, que es una vocación de don de sí mismo, una vocación de entrega. Ser sensatas, puras, que cuiden su casa si pueden, si tienen fuerzas, y sensatas, bondadosas y sumisas a sus maridos, si los tienen, a cuidar de la casa, ya le hemos dicho, para que la palabra de Dios no sea maldecida, porque el mal ejemplo de viudos cristianos podría escandalizar incluso a los paganos. ¿Qué es a lo que os enseña Cristo? ¿Simplemente a reclamar vuestros derechos? ¿A rebelaros contra cualquier autoridad, incluida la autoridad en la familia, el orden de la comunidad? ¿A eso os enseña Cristo? El disponer de mucho tiempo libre es para ir sembrando cizaña acá y allá, es para ir proclamando derechos más que testimoniando virtudes cristianas. Como ven, un conjunto maravilloso y santo es la palabra de Dios de lo políticamente incorrecto. Ahora le toca el turno a los jóvenes. Primero los ancianos, después los jóvenes. Exhórtales también a que sean sensatos. Esa palabra sensatez ya es la tercera vez que la pronuncia en el texto que hoy meditamos. Que los ancianos sean sensatos, que las ancianas sean sensatas, que los jóvenes sean sensatos. Es decir, que usen bien de su razón, que no se encierren tanto en sí mismos, que no se limiten a ver solo sus propios intereses, sus propias necesidades, sus propias opiniones, que el joven no sea un joven rebelde, imbuido de sí mismo, ensoberbecido por sí mismo. La sensatez es la virtud de la prudencia, de la templanza, del equilibrio, de la justicia. Pues esto es lo que recomienda a todos. Y de los jóvenes no dice nada más, que sean sensatos, que vean dónde están los valores fundamentales, dónde está realmente lo importante, por lo que merece la pena luchar, por lo que merece la pena esforzarse, por lo que merece la pena entregar la vida, que sean sensatos los jóvenes. Qué buena sería repetir muchas veces esta exhortación en nuestro mundo. ¡Cuánta insensatez existe en la juventud! Una insensatez provocada por quienes ostentan el poder en nuestra sociedad, el poder económico, incitándolos a consumir sin freno, sin tasa, a no privarse de nada, a tenerlo todo, Una insensatez fomentada también por los poderes políticos, que de alguna manera intentan tener a una juventud que no ha alcanzado la libertad ni la madurez para poder manipularla, para poder manejarla a su antojo, para que se conformen con despojos en vez de alcanzar el fin para el que el Dios los ha creado. Así pues, que los jóvenes sean sensatos. Y ahora, después de haber exhortado a ancianos, a ancianas y a jóvenes, Pablo se vuelve hacia Tito, su hijo, su discípulo, el responsable, el episcopo de la comunidad de Creta. Ahora se vuelve hacia él para decirle cómo debe vivir. Muéstrate tú en todo como un modelo de buena conducta, o lo que es lo mismo,
Tu predicación, antes que con palabras, tiene que ser con obras. Si tu vida no concuerda con tu enseñanza, entonces eres un verdadero escándalo. Si tu vida no concuerda con tu enseñanza, entonces es mejor que no enseñes. En todo modelo de buena conducta, en la enseñanza sé íntegro y grave. ¿Qué quiere decir esto? Íntegro, que enseñe toda la doctrina, que no oculte partes que puedan ser menos agradables a los oyentes. Integridad en la doctrina. Y grave, es decir, que no se ande con bromas, con un estilo frívolo y ligero a la hora de predicar el mensaje, porque esto termina desacreditándolo, convirtiéndolo en algo propio de niños o de necios o de bufones. El obispo, el pastor de la iglesia, con cercanía, con simpatía, pero también con gravedad, con seriedad. Sé íntegro y grave, irreprochable en la sana doctrina. Vuelve a insistir en este tema fundamental San Pablo, que está muy preocupado de que se desvirtúe el Evangelio de Jesucristo. Ya han surgido en estos tiempos apostólicos las primeras herejías en la Iglesia de Cristo. Por eso hay que exhortar a la sana doctrina. Y todo esto dice a fin de que los adversarios sientan vergüenza al no poder decir nada malo de nosotros. Esta coherencia es una buena forma de desarticular los argumentos de los adversarios, sean los adversarios los paganos, los judíos que odian a Cristo, o los cristianos que caen en error, los cristianos herejes, que sientan vergüenza al no poder decir nada malo de nosotros. Y ahora Pablo, después de estas recomendaciones, va a explicar el por qué hay que vivir así, por qué hay que seguir estos consejos. Pues porque se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. La gracia de Dios es Cristo. Él es el que trae la salvación a todos los hombres por medio de su sacrificio redentor, por el sacrificio de la cruz. Esto se ha manifestado ahora. Cuando Pablo escribe esto todavía es reciente. Muchos hombres han conocido este acontecimiento que ocurrió en la historia. Se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación, enseñándonos esta gracia de Dios a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa fue la enseñanza de Cristo. A ser mansos y humildes como Él, a escuchar al Padre y cumplir siempre su voluntad. Eso es renunciar a la impiedad, al deseo de comportarse según la propia ley, más que la ley de Dios, y a los deseos mundanos que nos impulsan a la codicia, nos impulsan a los placeres desenfrenados. Se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación. Llevemos, dice Pablo, ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Hay que aguardar, hay que esperar. La Iglesia ha nacido para una espera. Ha nacido para la espera de su Señor, que ha de venir de nuevo sobre las nubes del cielo para juzgar vivos y muertos, para cumplir todas las esperanzas de su pueblo. Pero para aguardar la venida del Señor hay que llevar una vida sobria, justa y piadosa. Jesús lo enseñó en el Evangelio. Hay que velar, no hay que dejarse arrastrar, llevar por los vicios, por los pecados, aguardar la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, el cual, añade, se entregó por nosotros
para rescatarnos de toda iniquidad. Podemos lograrlos. Ese rescate de toda maldad está a nuestro alcance, porque Cristo nos alcanzó la gracia, nos salvó de esa fuerza poderosa del pecado, nos libró de él. La gracia hace posible lo que para las fuerzas humanas es imposible. Jesucristo se entregó por nosotros. Es la afirmación de Pablo más repetida, es el evangelio de Pablo, es su convicción, su aliento, lo que tiene que decir y repetir continuamente. Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad. Y no solamente para darnos fuerzas para que evitemos el pecado, sino para purificarnos, purificar para sí un pueblo de su propiedad. El Señor nos da su gracia para hacernos fuertes contra el pecado y nos da su gracia, una gracia de perdón, una gracia de purificación por los pecados cometidos, porque la existencia de ese pecado va a estar siempre acechando nuestras vidas, porque no siempre sabemos acoger la gracia que nos hace fuertes para practicar la virtud, al menos que sepamos acoger la gracia que nos purifica de nuestros pecados y nos ayuda a forjar nuevos y santos propósitos de no pecar, de enmendarnos. Jesucristo se entregó por nosotros, dice Pablo todavía, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Para eso, mis queridos hermanos y oyentes, hemos sido llamados nosotros a la Iglesia. Por eso hemos sido llamados a esta vocación santa y a formar parte de este cuerpo místico de Cristo, para dedicarnos enteramente a las buenas obras. No hay otra misión en la vida, no hay otra dedicación válida. Lo nuestro es el bien, hacer el bien, practicar el bien. Lo nuestro no es plantear la vida como un pasarlo bien a cualquier precio, de cualquier manera, a toda costa. Lo nuestro no es pasarlo bien, sino hacer el bien, aunque hacer el bien entrañe sacrificio, aunque entrañe para nosotros cargar con la cruz en seguimiento del Señor, vivir nuestro amor, siendo nuestro amor un amor crucificado. Hoy no tenemos tiempo de leer y meditar el Evangelio de la misa. Baste decir que es un texto de San Lucas, del capítulo 17, versículos 7 al 10, en que el Señor nos exhortará diciendo: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Mis queridos hermanos, que sepamos acoger la gracia que el Señor nos concede para esto, para vivir santamente, dedicados enteramente a las buenas obras. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el padre Manuel Horta.